Buenos días, muchas gracias, don Ignacio. Me ha tocado el tema de grupos de sociedades, que ya lo hemos tratado en otras oportunidades, no es un tema nuevo, aunque en nuestro sistema costarricense temas que ya son muy tratados, muy conocidos en otras latitudes, para nosotros es casi como nuevo, como es lo que vamos a mencionar al final, el levantamiento del velo societario o la extensión de la quiebra propiamente en materia de concursos. El aparato, doctor. Hay que a veces apuntar hacia atrás. Ok, sí. Tal vez nada más para iniciar con lo básico, repasar un poquito. Recordemos que en materia de grupos sociedades podemos presentar varias situaciones. Normalmente tenemos un conjunto de empresas, un grupo de empresas vinculadas. Lo tradicional, nos dice la doctrina, bueno, que la agrupación puede ser horizontal cuando tenemos varias empresas en un mismo nivel, normalmente competitivas entre ellas, o puede tratarse de una agrupación vertical cuando las tenemos en nivel de proveedores más bien o clientes, como también podría ser lo que conocemos como el conglomerado, donde en realidad pues son diferentes empresas, pero todas tienen o actividades diferentes, tal vez algunas conexas, pero pueden ser empresas de diferente índole, con diferente actividad, todas pertenecientes a un único empresario, una única empresa, pero con diferentes actividades entre sí. Lo que caracteriza un grupo, básicamente, dice la doctrina, pueden ser tres situaciones. Las relaciones de subordinación, dominación, control. Siempre hablamos de una vinculación, o sea, tiene que darse una vinculación entre las empresas para que realmente tengamos un grupo. No podríamos hablar aquí de relaciones de coordinación, no podría hablarse de un grupo cuando son empresas independientes, empresas que se unen para un fin común, como puede ser un joint venture, un consorcio, cualquier forma transitoria, donde cada empresa mantiene su independencia jurídica y ciertamente económica, nada más se unen para una relación específica, un contrato específico, como lo vimos mucho con los consorcios a nivel de contrataciones con el Estado. Eso no crea un grupo de sociedades, las empresas mantienen su independencia tanto jurídica como económica. Lo que caracteriza al grupo es que hay una independencia jurídica, porque no se trata de una fusión de empresas donde todas desaparecen menos una o todas desaparecen y nace una. En este caso la independencia jurídica se mantiene, pero ciertamente no hay una independencia económica, entonces tiene que haber una relación de dominación o de vinculación para que podamos hablar de un grupo, que luego vamos a hablar de ese tipo de vinculación que puede ser. Una segunda característica que normalmente tenemos que encontrar es la unidad de decisión, o sea, hay una dueña del grupo o una entidad controlante que es la que va a dictar, por decirlo así, el fin o el interés del grupo, antes que el interés social de cada una de las empresas. Y una tercera característica que a veces anota la doctrina es la participación accionaria, lo que vamos a mencionar pues, de un gato, porque aunque podría estar siempre presente, a veces no está presente o va a ser de muy difícil prueba. Entonces no podríamos ponerlo como una característica, sobre todo si el tercero tiene que llegar a demostrar la existencia del grupo. ¿Qué tenemos en nuestro sistema? Bueno, en nuestro sistema prácticamente no hay regulación del grupo, tenemos, como todos conocemos, la regulación de la fusión de sociedades, al contrario, la escisión tampoco está en el código. Yo diría que lo que encontramos en nuestro sistema, bueno, es el artículo 30 del Código de Comercio, que lo voy a comentar en la siguiente diapositiva, por unos efectos específicos lo menciona, el artículo 709 del Código Procesal, que ya algunos compañeros lo habían mencionado en otras exposiciones, para efectos de la administración por intervención, donde habla nada más de que pueden estar comprendidas en la misma, o deben estar comprendidas en la misma administración, pues todas las entidades, habla de hecho y de derecho que pertenecen a un grupo de interés económico, con lo cual pues abre ahí el tema de la existencia del grupo, no dice cuáles son los parámetros para decir que hay un grupo,
y nada más como algo interesante habla de relaciones de hecho de derecho, con lo cual nos deja abierto el tema de cómo puede ser el control para caracterizar a un grupo. Y en la regulación que sí hay, digamos, de grupo, que la mayoría los conocemos, es para efectos financieros, donde la SUGEF sí se ha encargado de, a través de acuerdos, reglamentos, o ha creado a través de un acuerdo un reglamento para lo que es el crédito a grupos de interés económico, que es el concepto que más manejamos, y pues cualquier persona que va a solicitar un crédito a nivel bancario tiene que empezar por llenar una documentación declarando si pertenece al grupo, con criterios que da el reglamento en cuanto a tu participación accionaria, y normalmente los bancos nos piden entonces certificaciones de capital de las personas que llegan a tener por lo menos un 10% del capital accionario para demostrar que se pertenece o no a un grupo, o para tener que declararlo como grupo. Si poseo menos del 10% ya no lo tengo que declarar, si tengo más del 10% sí tiene que estar indicado como socio y como miembro del grupo, las empresas o personas físicas. En otros parámetros habla del 20%, en otros de 50%, pero por lo menos para certificaciones siempre pide que hay que llegar al que llega a tener, a la persona física que por lo menos tenga un 10% del capital social. Lo que es el Código de Comercio, yo diría que la única normativa que refiere un poco a lo que son los grupos es el artículo 30, pero es una norma específica para el aumento del capital social. Curiosamente, la norma nos viene regulando cómo se hace el aumento, que es la misma forma en que se hace la suscripción del aporte, que en nuestro medio todos sabemos también no hay una regulación clara, es totalmente ficticio. Una persona hoy día puede hacer una sociedad anónima con un capital que se le antoje $1 millón sin que exista ese $1 millón, nadie lo va a fiscalizar, nada más dice que se suscribió por una letra de cambio un pagaré, y las partes le valoran esa letra en $1 millón, y el registro inscribe una sociedad con $1 millón de capital social, cosa que no existe en ninguna parte. La otra forma es hacerlo en efectivo, ahí sí tiene que depositarse en un banco, pero la práctica se ha dado básicamente con los títulos valores o letras de cambio, y como comentaba ahora con mi compañero de mesa, don Mauricio, ahora tenemos hasta algo más grave porque las sociedades las inscribimos digitalmente por medio del sistema Crear Empresa, que los que ya lo han hecho se dan cuenta que uno nada más transcribe como notario unas cláusulas mínimas en el sistema de Crear Empresa, que es básicamente cuánto es el capital, supuestamente pagado en letras o en efectivo, no, nada más, los administradores, domicilio, plazo, y el resto del contrato no se transcribe, y lo que es peor, no llega ni siquiera al registro público. El registro público lo que hace es que le da, por decir así, un clip a lo que yo digité como notario, que es la información básica que va a salir en la personería, y el resto del contrato o escritura constitutiva no queda ni siquiera una copia en el registro. Usted va al registro a decir, vea, es que le escribieron mal, y los mismos funcionarios de reconstrucción le dicen, no, es que no podemos ver si el nombre usted lo digitó bien o mal, porque a nosotros no nos queda ni eso en el sistema. Ellos no tienen nada en el sistema cuando se crea una sociedad por crear empresa. ¿Cómo hace un tercero para ir a discutir el contrato social si ni siquiera le tiene acceso? Tendría que ir donde el notario a pedir que le dé una copia de escritura. El notario puede dársela fácilmente, si no, no, y tendríamos que ir a otras instancias para ver cómo conseguimos la copia del contrato si es que ese protocolo no ha llegado al archivo. Bueno, entonces menos con el capital. Pero volviendo al tema, aparte de que la norma tiene ese problema en cuanto al aumento, que no se verifica, no hay manera de comprobarlo, vean que se hace mención a situaciones propias de grupos, habla de sociedades controladas, dice se prohíbe la constitución de sociedades, se prohíbe constituir o aumentar su capital mediante suscripción recíproca de participaciones sociales, luego habla de sociedades sometidas al mismo control, se refiere a grupos. Esa norma tampoco se aplica para efectos registrales. ¿Cómo va a saber el registro que el aumento de capital se está dando entre sociedades de un grupo? Aunque la razón de la norma es obvia, lo que se busca es evitar aumentos de capital ficticio, porque yo puedo hacer un aumento de capital en un grupo de sociedades, digamos $1 millón, $100,000, $500,000, lo aumento en la sociedad controlante, esta lo pasa a una sociedad controlada, esta otra controlada, al final 10 sociedades aumentaron su capital en $100,000, pero resulta que son los mismos $100,000 que pasan de una sociedad a todas las del grupo,
y si sumamos el capital del grupo va a ser mucho mayor, pero en definitiva son los mismos $100,000, que al final se los terminan devolviendo a la sociedad controlante si fuera el caso y todas quedaron con un capital mayor. Pero, insisto, esa norma para efectos prácticos el registro no la puede aplicar. Para determinar el grupo, normalmente, como dijimos, bueno, el primer tema es el tema de la vinculación. Las vinculaciones aparecen en primera instancia, las vinculaciones patrimoniales, lo que llamamos el control interno, control jurídico, que se da a través de participaciones. Participaciones que la doctrina nos habla de varias formas, pueden ser radiales, una sociedad matriz que irradia sus participaciones en un universo de filiales que giran sobre ella, piramidales, que pueden ser en cadenas, circulares, participaciones recíprocas, que podría llegar a ser el colmo, donde hasta desaparece un socio, una sociedad A constituye la B, después la B compra las participaciones de la sociedad A, y entonces la sociedad A es la dueña de B y la sociedad B es la dueña de A, y ¿dónde está el socio? Bueno, todo ese tipo de estructuras nos las menciona la doctrina, pero en la práctica normalmente lo que encontramos son vinculaciones que no se pueden describir, completamente mixtas, de diferente índole, con un poco en cadenas, circulares, como las quisiéramos llamar, pero digamos que son algunos esquemas posibles. Igual, cuando hablamos de participaciones o control jurídico, tenemos los tradicionales, que es el control totalitario mayoritario, que prácticamente es el que se usa en nuestro sistema. En Costa Rica la mayoría de las empresas son empresas familiares, el control es totalitario, es mamá y papá, por decirlo así, los hijos cuando les comienzan a dar un poquito de cabida. Las asambleas generales se confunden con las juntas directivas, que son el almuerzo en la familia o cosas por el estilo, después le mandan los libros a los abogados, redacten las actas, ya tomamos los acuerdos, o papá tomó los acuerdos, pero esos son la mayoría de los grupos costarricenses que son de una misma familia. Algunos tendrán un socio minoritario por ahí, pero ¿qué empresario costarricense suelta el control mayoritario? Prácticamente que nunca, ¿verdad? En doctrina, pues obviamente, en otros sistemas, el control normalmente es minoritario. Tenemos una gran masa de accionistas interesados en una sociedad, una masa heterogénea, nos dicen, y el control lo tiene un grupo que puede ser un 15, un 20, un 25%, pero en nuestro sistema eso es muy, pero muy poco usual. En ese control minoritario encontramos fenómenos donde normalmente se busca garantizar ese control, como son los acuerdos de socios, acuerdos parasociales, sindicatos de voto, llegando a sindicatos de bloqueo, algunos ya pasan a sociedades holding para mantener el control, una sociedad que se encarga de controlar la compañía. Y podríamos encontrar formas más complicadas de controlarlo, como son las acciones de voto plural, que aunque nuestro código las prohíbe el voto plural directo, podríamos crear siempre un sistema de voto plural indirecto, una acción privilegiada que le termina confiriendo más voto por igual aporte al capital social, simplemente les ponemos un valor nominal menor a la acción común. Entonces, un grupo de socios garantiza el control de la compañía con eventualmente menos participación que los socios comunes o que otro grupo de socios privilegiados. Entonces, son acciones de mando al final de cuentas. Igual negocios fiduciarios, tenemos ahora fideicomisos de acciones para controlar compañías, captación de poderes, convocas una asamblea donde supuestamente son muchos socios y llega un socio con 20, 30, 40 poderes de socios y ya controló la compañía porque representa la mayoría. La recompra o reporte de acciones, que compran las acciones nada más para ir a la asamblea e igualmente controlarla. Ahora, todo esto termina siendo sí un control jurídico porque muestra mi participación accionaria, pero para efectos prácticos, y si vamos a pedir una extensión de una quiebra o un levantamiento del velo societario, ¿cómo hace un tercero para demostrar esa participación accionaria? Esa información no la maneja el tercero. Esa información yo no la tengo, no tenemos un registro de accionistas, bueno, salvo ahora el intento de tributación directa de crear un registro para efectos tributarios, pero hoy en día incluso el registro de socios se ha vuelto tan informal, como preguntaba el doctor Tirado en una sesión anterior, de la informalidad de nuestros libros, y sin contabilidades es un poco informal, en el registro de socios se ha vuelto peor. Recuerden
los que somos más viejillos, que antes los libros nos los legalizaba tributación y le ponía un sello blanco en cada página, que ya después la máquina no podía coger todos los libros, entonces solo lo ponía en la primera página, el sello blanco, con la razón de apertura ahí, o de legalización. Por lo menos uno sabía que ese libro, digamos, era el legal, el oficial. Y para reponerlo, tributación era bastante engorrosa para autorizarnos la reposición. Había que publicar 3 edictos en la Gaceta, 3 en el periódico de circulación nacional, hacer una declaración en escritura pública donde el notario daba fe de que los socios o la mayoría solicitaban la reposición, con lo cual yo, notario, tenía que tener certeza o dar fe de que realmente eran los socios y tendría que ver cómo comprobaba esa condición. Y después de un plazo, 15 días, me reponían los libros. Ya después tributación se fue quitando un poco esa tarea de legalizar los libros, porque ya era un cúmulo de libros. Uno llegaba a la oficina de tributación y eran puños de libros por todo lado, porque duraban su tiempo legalizándolo. Entonces lo que hicieron fue legalizar nada más la fórmula, te autorizaban la fórmula y te daban los libros. O vos llevabas la razón en un formulario especial ya llena, nada más para que pusieran el sello y la pegabas. Finalmente dijeron, no, ya ni deje los libros, nada más le firmamos la fórmula que usted la tramitó. Bueno, cuando se reformó el código y pasó al registro, el legislador le trasladó la responsabilidad del registro de legalizar los libros y le autorizó a cobrar un canon. Yo imaginé en su momento que dicha, ahora el registro nos va a dar los libros, cuando escribimos la sociedad, unos libros oficiales, con lo cual podemos demostrar fácilmente quién es el socio, o por lo menos tener más certeza. ¿Y qué pasó? No, el registro fue peor. Nos dijo nada más, la tarifa va a ser muy básica, 15.000 colones, pero nada más les doy el número de legalización, nada más te piden los libros. Y reponerlo, muy fácil, publique un edicto y hace el trámite usted interno y nos pide la legalización. Entonces el registro no da nada. Estaba la sociedad inscrita, incluso por crear empresa donde no le queda ni siquiera la copia de la escritura del registro, con un número de legalización. Y las partes confeccionan los libros. No dice el reglamento quién abre los libros, cómo se deben abrir, nada más que tiene que decir el nombre del libro y el tomo. Y el único requisito de forma de hojas sueltas, un máximo de 200 páginas, con el número de legalización en el vértice superior derecho. Entonces, por lo menos a mí, no sé si a ustedes les ha tocado que les llegan a pedir certifique quiénes son los socios con unos libros que yo no sé si reír o llorar, porque realmente no sabe uno cómo demostrar quién es el socio de esa compañía. Yo, para poder saber o hacer un acta de asamblea, hoy por hoy lo que hago es pedir la escritura constitutiva e irme para atrás a demostrar toda la cadena de tenedores y que me la muestren, y si no, no doy fe de que es el socio. Porque el libro, puedes imprimir el libro cuando se te antoja. Entonces, si tenemos un problema de quiebra, ¿qué tan fácil es hoy? Simplemente destruyo los libros anteriores y se los vuelvo a imprimir. El registro nada más me da el número de legalización, nada más los vuelvo a abrir, le pongo el mismo número de legalización y ¿quién me dice que no son los mismos libros? ¿Cómo lo demuestro o no lo demuestro? O sea, se ha vuelto tan informal el registro de socios que no estoy diciendo ni haciendo la publicidad de tributación que tienen razón en lo que quieren, porque eso es para efectos tributarios y tampoco estoy de acuerdo en que sea tributario, pero sí debería existir un medio de tener más certeza a la hora de demostrar quién es el socio. Entonces, si para efectos de la extensión de la quiebra, como cualquier otro caso de levantamiento del velo, le exigimos al interesado demostrar quién es dueño de acciones, eso es una información que el tercero no la va a poder presentar. La va a poder presentar el grupo a su antojo, va a poder crear prácticamente las pruebas a su antojo. Si yo quiero demostrar no es que esa sociedad no es del grupo, simplemente arreglo los libros, presento los libros de modo que ya esa sociedad no es la dueña. Hago acciones nuevas, hago los endosos que quiera y ya, resulta que la sociedad que era la dueña de un día para otro, hace 3, 4, 5 años para atrás dejó de ser la dueña, curiosamente antes de cualquier periodo de sospecha o cualquier problema de la sociedad. Y al juez le presentarán unos libros arreglados a lo que el interesado quiere. ¿Cómo demostras que esos libros no son reales, que esos endosos son reales, sin el endoso de las acciones ni los libros tienen ninguna fecha cierta por ningún lado, ni se exige? Es más, si vamos a una jurisprudencia muy vieja de la Sala Constitucional, no hay ni que presentar las acciones, nada más el libro, literalmente lo que dice el 140 del Código de Comercio, es socio quien demuestre por medio del libro, que está en el libro, ni siquiera la acción, que es lo normal. La acción es un título a legitimación compleja o doble legitimación, decía don Gastón Certat, que en paz descanse. En realidad no es que tengo dos formas de legitimarme, son
2 formas para demostrar mi legitimación, que tengo la acción expedida a mi favor o endosada a mí, y que estoy en los libros del registro de socios. El 140 dice nada más estar en el libro, puede ser que ya no tenga las acciones tampoco, y sigo siendo socio. Entonces, esos problemas, creo yo, para efectos de acreditar un eventual grupo, la participación accionaria no es un requisito que le podamos exigir, por lo menos al tercero que lo quiere demostrar. Normalmente vamos al otro control. Perdón que interrumpa porque se nos va el tiempo, quedan 5 minutos y sería del máximo interés para hacer el disculpe, no se preocupe. Es mi pequeño placer. Para el debate que podamos hacer, que al menos establezca aunque sea con menos detalle, pero las bases sobre el sistema de responsabilidad de grupos y su relación en caso de insolvencia de las entidades, para que podamos, cara a una posible reforma concursal, con independencia del contenido, como se nos acaba el tiempo, si pudiera centrarse en eso también. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más para terminar, pasamos, ya no es mucho lo que faltaba, la otra forma de llegar al grupo es el control económico externo, que es lo que normalmente vamos a poder demostrar por medio de vinculaciones contractuales, como ya hay alguna jurisprudencia de la Sala Primera que lo ha dicho, o incluso la vinculación personal. Y prácticamente lo que me pide la mesa es el levantamiento del velo. En materia de quiebra no tenemos ninguna normativa, ya cité la única regulación que hay. No hay antecedentes tampoco jurisprudenciales de extensión de quiebra que yo conozco. Por aquí tenemos a don Cristian como juez concursal. Se ha dado, por lo menos lo que recuerdo, alguna tratamiento del grupo, pero a nivel de convenios de acreedores, convenios preventivos. ¿Pero por qué? Porque es el mismo grupo el que lo presenta y se presenta como grupo. Obviamente le aprueban el convenio, se lo aprueban como grupo. En administración por intervención, que nos hablaban de la Manuel Sanz, que estaba en Alfredo Bolaños incluso aquí el lunes, bueno, esa fue una administración que también se trató al grupo. ¿Por qué? Porque el grupo se presentó como tal, pero debía tratar una extensión de la quiebra o una extensión de la responsabilidad, no se ha hecho. Para una reforma, si se tiene que tratar y debe tratarse, porque el tema del levantamiento del velo o el abuso de la personalidad jurídica no es nuevo. Eso lo han tratado en los otros sistemas desde hace muchos años, e incluso la mayoría lo ha llegado a regular ya después de años de jurisprudencia, como creo que fue el caso que más conozco, el derecho argentino, que sí estudié mucho con ellos. Desde antes de los 80 ya se daban casos y creo que hasta el código del 89, me parece que con el que regularon expresamente la inoponibilidad de la persona jurídica. Me parece que por ahí va. No sé si ando perdido. Perdón, en Argentina el primer caso que yo recuerdo, bueno, que se recuerda porque es el más famoso, en que se hizo una extensión de quiebra entre comillas, porque no estaba mencionado en la ley de concursos, fue a fines de los años 60, todavía más atrás. Que fue el caso Swift del TEC, que creo que mencioné en una de las. Luego la ley del 72 incorpora en la ley de sociedades la posibilidad de inoponibilidad de la persona jurídica y en la ley de concursos la extensión de la quiebra al metro de la FER, al que ejerce una posición dominante abusando, ¿no? Okay. Y después, bueno, ahora lo vamos a ver. Okay. Pero, como vamos a ver con el doctor, fue la jurisprudencia la que creó la figura, no la regulación. En nuestro sistema parece a veces que hasta que no viene la regulación, por lo menos en derecho civil, los civilistas somos como muy formalistas, no se quiere aplicar. En otras áreas, y lo había dicho en otra oportunidad, el levantamiento del velo es práctica normal. Los jueces laborales lo hacen, los jueces de familia lo hacen, en materia civil no. Ahora, ¿cuándo debería levantarse el velo? Que son los 2 puntos que menciono acá, y mi concepto de fundamento. No en cualquier grupo. Creo que no hay que decir que los grupos de sociedades son malos. No, son formas de organizar una empresa, formas de eventualmente racionalizar los recursos de la empresa. La extensión de la quiebra o levantamiento del velo para efectos concursales, que generalmente llamamos extensión de la quiebra, aunque también podría discutirse si es extensión nada más de la responsabilidad, creo que en quiebra hablemos de extensión de la quiebra. Debería hacerse cuando en el grupo una empresa, que es la unidad de dirección, usa a la filial o a la controlada abusivamente para perseguir su propio interés,
Porque si tenemos un conglomerado, un grupo de empresas donde cada empresa, de alguna manera, aunque siga la dirección del grupo, porque tenemos una dirección unificada, persigue un interés propio, si una de esas, por una llegó a tener un problema de liquidez, porque vamos a declarar en quiebra todo el grupo. Pero si es que la sociedad controlante abusó de su posición dominante para realizar negocios a través de una de las sociedades del grupo, para después decir quiebre esta y yo salvo el resto del patrimonio, ese abuso sí debería implicar la extensión de la quiebra. El otro caso de extensión de la quiebra, que debería regularse en nuestro sistema y que creo que es el más que se nos va a presentar, porque el tema de grupos, como repito, no es tan usual, salvo los grupos de interés financiero que tienen su propia regulación. El otro tema es cuando hay una unidad patrimonial, que propiamente eso no es un grupo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro país? Que la sociedad anónima, la sociedad mercantil se ha usado como una mampara para esconder bienes, eso es lo que tenemos. Cuando se discutía el impuesto de personas jurídicas, que ahora la Sala declaró inconstitucional, pero que este año todavía está vigente y hay que pagarlo, hasta que el otro año nos manden otra ley, un diputado se oponía, y así lo dijo en la Asamblea, que cómo iban a gravar los impuestos a las compañías, iban a crear un impuesto para gravar las sociedades anónimas, que era el instrumento que teníamos para salvaguardar los bienes familiares. ¿Quién ha dicho que la sociedad anónima es un instrumento para proteger bienes? O digámoslo, ¿cómo es? Para esconder bienes de mis acreedores. Pero eso se hacen. Tenemos una empresa que quiebra y vienen los trabajadores, presentan demanda y resulta que el edificio pertenece a una compañía B. Los equipos pertenecen a una compañía C. Y los trabajadores están asegurados por la compañía A, que no tiene nada. Supuestamente arriendan el inmueble, tienen un contrato X para usar los equipos. Eso no es un grupo de sociedades, perdón. Eso simplemente es que dividí mi patrimonio en sociedades para protegerlo de una situación de quiebra. Ahí lo que tenemos es una unidad patrimonial, propiamente hablando. Ahí debe extenderse la quiebra a todo el grupo, porque eso es un único empresario que divide su patrimonio y lo esconde en varios bienes. Y lo que es peor, las autoridades lo han ayudado, tributación lo ha ayudado. ¿Por qué? Aquí tributación fue el que creó el concepto de sociedades inactivas. ¿Cuándo una sociedad es inactiva? ¿No? Tributariamente hay sociedades inactivas. Entonces yo inscribí una sociedad y yo tenía que, y todavía la ley, o lo hice ahora en el impuesto declarado de constitucionalidad, si la sociedad es activa tenía que pagar como $400 de impuestos. Si es inactiva, aunque tenga todo mi capital y mi patrimonio ahí escondido para que no me lo puedan embargar, solo pagaba 200 porque no realiza actividad económica. Entonces, el propio Estado es el que favorece esa diferencia o usar sociedades para esconder bienes. Después crearon la figura de vender acciones, porque entonces para no pagar el impuesto de traspaso vendamos las acciones. Algunos abogados, sobre todo colegas notarios de bancos, se pusieron, no, yo no hago venta de acciones, es una venta al inmueble escondida, para no pagar timbres. Los mismos bancos del Estado le ordenaron a sus notarios, no, plan de inversión es compra de acciones, hay que hacer el traspaso. Después tuvieron que crear una ley que diga que hay que pagar el impuesto por el traspaso indirecto, que es cuando se vende más del 50% de las acciones. Entonces, nosotros mismos, el propio Estado se ha encargado de crear la sociedad como un instrumento nada más para esconder bienes. Ahí, cuando yo uso la sociedad para esconder mis bienes, lo que tenemos en realidad es una sola empresa. Ahí debe extenderse el grupo. ¿Cuál es el fundamento? Termino con el principio que, aunque la doctrina nos ha dado, ya no quiere pasar, ahí está, nos ha dado muchos argumentos para llegar al levantamiento del velo y por qué no a la extensión de la quiebra, es el principio del abuso del derecho. Aparte de otros que se han usado en otros medios y la doctrina del fraude de ley, pero el principio del abuso que está en nuestro Código Civil nos permitiría llegar a esa conclusión. Tal vez estamos hablando de un abuso más grave que el abuso del derecho, que es el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil, que es todavía más grave, porque no estoy abusando de un derecho para un contrato, no, estoy creando una persona para dañar a terceros, para esconder bienes, para eludir obligaciones. Pero con esos mismos principios generales, el juez igual lo podría hacer. ¿Cómo lo hace el juez laboral? La jurisprudencia laboral es amplia de reconocer grupos, de extender responsabilidades para efectos laborales en familia. El juez va a la realidad, no le importa si los bienes gananciales están a nombre de una sociedad o a nombre del cónyuge, igual se pueden perseguir, pero civilmente no, salvo algunas jurisprudencias por ahí que haya estado dando la Sala Primera que habla de esa extensión de la responsabilidad. Entonces, creo que esos serían los dos casos en que debe extenderse la quiebra, básicamente, y
Mientras no se reforme la ley, pues se podría acudir a principios generales. Muchas gracias.